Muy buenas noches. Gracias por apartar este tiempo para estar con Dios, reunidos a través de Internet. Es una forma virtual de mantener viva la familia de la familia de Dios, valga la redundancia. La familia de la iglesia es la familia de Dios. Así que gracias por conectarte. Te doy la más cordial bienvenida a este tiempo maravilloso de la palabra de Dios. Mi propósito fundamental es que tú y yo podamos aprender de la sabiduría de Jesucristo. Él es el quien tiene todos los tesoros para que podamos realmente ser libres. Bien decía nuestro Señor Jesucristo que la verdad nos hará libres. Y esta noche quiero darte la bienvenida con una porción bíblica que ha estado sacudiendo mi mente y mi corazón, porque esta carta de Timoteo, vamos a leer segunda de Timoteo. Esta carta de Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribió a su hijo amado en el evangelio, que es Timoteo, y está cargado de una tristeza tremenda porque Pablo pronto va a ser sacrificado. Si bien es cierto que los primeros días que estuvo en Roma, después de abordar a la ciudad de Roma y haberse presentado ante César, se le dio libertad de que pudiera estar en su casa predicando. Pero en la medida que las acusaciones y la maldad llegaba a los oídos y al corazón del emperador, se le fue reduciendo el espacio de libertad hasta confinarlo a la cárcel. De hecho, esta carta la escribió desde la cárcel en Roma a su hijo amado Timoteo. Y quiero compartir contigo, amado hermano y hermana y amigo, que quisieras escuchar algo diferente a lo que normalmente has escuchado. Quisiera que me dejaras leerte este pasaje hermoso que comienza en el capítulo 4 de segunda de Timoteo. Es una carta dirigida a su hijo espiritual que se encuentra en Éfeso, y desde el versículo 9, él comienza a decir: procura venir pronto a verme. Cuando alguien está diciendo eso, hay una urgencia, hay una sensación de soledad y una carga, porque ha dejado de ver a aquel hijo amado a quien quiere darle las últimas instrucciones a través de esta carta, pero a la vez quiere, antes de partir de esta tierra, quiere volver a verle a su hijo, a Timoteo. Y dice: procura venir a verme pronto, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y luego continúa diciendo: Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. El verso 11 dice: solo Lucas está conmigo. El doctor Lucas, el que escribió el libro de Hechos, y cuyo evangelio lleva su nombre también. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. Marcos es aquel que hicieron equipo con Bernabé y su sobrino Marcos, que les abandonó a medio camino, pero ahora está restaurándolo y le dice: toma a Marcos y tráelo contigo, dice, porque me es útil para el ministerio. Tíquico lo envié a Éfeso. Traje cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el carcelero, el calderero, dice, no carcelero, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra.
En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Y vamos a recalcar estos versículos 17 y 18 porque es donde me voy a enfocar. Pero he querido leer el contexto donde aparecen estos dos últimos versículos 17 y 18, porque aquí es donde está la clave del mensaje del apóstol Pablo en esta última carta. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. A pesar de todo, ¿verdad? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de toda la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero nuevamente agradecerte el tiempo que te estás tomando conmigo para escuchar esta palabra preciosa de Dios, porque el apóstol Pablo está diciendo que necesita que le traiga la capa, o sea, el capote. Necesita abrigo el apóstol Pablo. Necesita algo caliente. Necesita además los libros, los pergaminos, es decir, sus escritos. Me imagino yo que parte de esos pergaminos contienen el Antiguo Testamento y los últimos escritos que han hecho todos ahora en los libros de Hechos, dando las últimas recomendaciones antes de partir a la presencia de Dios. Y para él es un documento valiosísimo, tiene un valor espiritual que le ruega que se los traiga cuando venga a verle. Y además de eso, le pide y declara a él en su palabra que Dios ha sido fiel porque Él ha estado a su lado. Estas tres cosas son importantes. La primera significa hogar, el abrigo, tener el hogar de la familia de Dios. Muy probablemente el capote o la capa, como le queramos llamar, le haya traído muchos recuerdos al apóstol Pablo. Y los libros que son tan importantes, que antes eran unos rollos que se guardaban en algunos cartuchos y eran tan preciados que Pablo los está pidiendo porque es necesario continuar en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para él. Así que bajo estas circunstancias adversas o no, y en todo tiempo, yo quiero decirte que todo cristiano, todo hijo de Dios necesita de estas tres cosas fundamentales. Y si para Pablo eso era importante, alguien de nosotros, alguien que está conectado, alguien que me está oyendo, puede decir amén. Amén. Alguien puede decir amén. Amén. Necesitamos estas tres cosas vitales. Necesitamos la palabra, el hogar de la familia de Dios y necesitamos de la presencia divina de nuestro Creador. Amén. Así que él dice, el Señor estuvo siempre conmigo a mi lado, a pesar de los que le causaban daño, a pesar de las grandes oposiciones, a pesar del desamparo de sus compañeros del Evangelio, porque muchos se fueron, dice, ¿verdad? Así que le está diciendo ahí, ven a verme, procura y tráete a Marcos. Quiero verte de nuevo. Y el Señor ha sido fiel con el apóstol Pablo porque de todas le ha librado. Hasta ese momento, Pablo se había librado de cualquier amenaza de muerte que el enemigo le había perseguido. Desde que lo embarcaron y lo condenaron para venir hasta Roma, el naufragio y todas las cosas que él padeció hasta llegar a la capital del Imperio Romano, él estuvo padeciendo muchísimas cosas.
Y así como Él padeció, nosotros también padecemos. Lo que estamos viviendo actualmente no es cualquier cosa, es difícil. Y yo sé que muchos, como los compañeros de Pablo, pudieran en un momento dado buscar más los beneficios materiales que los beneficios espirituales y desistir de la iglesia. Por alguna razón, Dios está permitiendo que nosotros estemos a través de este medio unidos, pero a distancia. Por alguna razón, Dios está permitiendo que se reafirme realmente lo que significa Jesucristo para ti. Y que no vayamos a ser como algunos que en las primeras de cambio, en los primeros padecimientos y en las primeras oposiciones y las adversidades de la vida, huyamos de la iglesia y abandonemos a nuestros hermanos. Y dejemos solos a aquellos luchando solos, porque nosotros hemos perseguido más la comida, más el dinero, más las comodidades de este mundo. Y fíjate cómo es de contradictorio, porque yo que vengo de los años 60, viví los años 80 del siglo pasado, me di cuenta cómo la sociedad salvadoreña se extrapolarizó de tal modo de que nadie podía quedar en medio prácticamente, porque padecíamos las circunstancias de quedar en medio. Alguien tenía que tomar, las personas estaban tomando partido, pues, en otras palabras. Y fíjate que yo vislumbro esta cuestión porque cada vez nuestra sociedad se está polarizando cada vez más. Cada vez más muchos están tomando un solo bando y otros se están poniendo otro bando. Y por seguir esos ideales mundanos, muchos podrían abandonar también los caminos del Señor. Así como los que han abandonado al apóstol Pablo en este periodo, en el difícil en que la iglesia ha sido perseguida. Porque aquí es donde en el verso 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los paganos oyeran. Así el Señor, dice, me liberó haciendo el bien, propagando el evangelio, la verdad amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Pudo apaciguar muchos enemigos de Él, incluyendo al verdugo que le causaba muchos daños, pero el apóstol Pablo nunca le condenó. Dice Pablo, Dios le haga según sus actos. Dios le pague según sus actos. Dice. A Dios le está dejando el juicio contra su verdugo. Y quiero ahora ir un poco más allá de mis posibilidades e implorar a tu corazón y a tu conocimiento, a tu conciencia, a que analice la situación que estamos viviendo ahora en este momento. Ya tenemos prácticamente 3 meses de no congregarnos, pero continuamos en esta lucha porque debemos de perseverar en la palabra, dice el Señor. Amén. Continuamos luchando contra el enemigo, contra aquel que se opone a todas las cosas de Dios. Y podemos incluir a los que se oponen a las cosas de Dios, a los que aman más al mundo que los que aman la venida del Señor. Los hijos de Dios debemos abrigar la esperanza mayor que nosotros tenemos, que un día nuestro Señor Jesús vendrá por nosotros. Y debemos amar ese evento maravilloso que un día se va a presentar. Pero si amamos más al mundo, los que aman este mundo ciertamente sin lamento alguno se retirarán paulatinamente de la iglesia. Y ciertamente dice Dios que los que aman más al mundo se acostumbran a seguir a Dios solo cuando les conviene. Lo aman solo cuando reciben en sus manos las bendiciones. No perciben las cosas de Dios. Tienen cegado el entendimiento y su corazón.
Para ellos prácticamente el evangelio es locura. Amar a alguien que no es su familiar, para ellos es locura. Y Dios enfáticamente y repetidamente nos está diciendo que amemos a nuestro prójimo, pero que lo amemos de verdad, que lo profesemos y que lo practiquemos. Así que no obedeciendo la palabra de Dios para ellos es locura, y no la obedecen ni siquiera en las más mínimas instrucciones de la iglesia, para que permanezcamos unidos a través de este medio, incorporándonos a los grupos que se han formado para escuchar palabra. Algunos se salen. No entiendo por qué lo hacen. No entiendo, no encuentro ninguna explicación. Lo que se me ocurre es que pudiera darles vergüenza que los miren a través de este medio. Lo que se me ocurre es que tal vez pudieran sentir pena que los vean. Pero ¿cómo puede ser más grande eso al mandato divino de estar juntos en el Señor? Así que yo te invito a que revisemos nuestro corazón en estos tiempos tan difíciles en que somos marcados por una situación difícil y muchos viven aflicciones. Dios no nos abandona. Pablo está ratificando aquí, pero el Señor estuvo a mi lado todo el tiempo, dice en el verso 17. Sí. Así que bendito el varón que confía en Jehová, dice el profeta Jeremías. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza, y vuelve a recalcar otra vez, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, es su Dios y no el mundo. El verso 18 dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará, para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo sabía que sería llevado al cielo muy pronto. Llegaría a la presencia de Dios porque pronto iba a ser ejecutado. Pero estaba pidiendo todas estas cosas indispensables que él necesitaba, las 3 cosas que yo te he dicho, ¿verdad? Afirmando de que Dios nunca se había apartado de él. Que por él, por el ministerio que le había confiado, su vida había sido perseverada. Pero necesitaba la palabra, recordar los escritos de las Sagradas Escrituras. Por eso estaba pidiéndole a Timoteo que le trajera los pergaminos, los libros importantísimos. La Biblia, pues. Y además estaba pidiendo el abrigo del hogar de la familia. Hay una tristeza en las últimas líneas de la carta de Pablo, porque él está pronto por partir. Pero sin embargo, da instrucciones a los que quedamos, a los que todavía nos queda la responsabilidad de continuar la obra maravillosa de nuestro Señor Jesús. Esta es la seguridad que tenemos los que hemos aceptado la gracia de Dios, creyendo en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y aceptándole por fe como nuestro Salvador. Pues Él nos preservará, así como preservó la vida del apóstol Pablo, para vivir con el propósito de honrar y glorificar a Dios, y que su reino sea una realidad en tu vida y en todos los que me están escuchando. Amén. De hecho, esta predicación se llama El Señor está contigo. Ahí está a la par tuya. Ahí está contigo. Listo para fortalecerte. Listo para escuchar tu oración. Listo para escuchar tu alabanza. Para fortalecerte en su sabiduría. Aquí está el Señor con nosotros. No por gusto, 1 Corintios, en el capítulo 10, verso 13, dice: no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir.
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Las aflicciones el Señor nunca dijo que las va a quitar. De hecho, Él padeció. Y todos los que padecemos juntamente con Él, por causa de ser fieles a su palabra, por causa de amar más a nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor que seremos juntamente con las tentaciones, tendremos la salida a todos estos problemas. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Amén. Porque la confianza que debes de tener en Él, la que le profesas desde tu corazón, la que deberíamos de practicar y modelar para los demás, es la que va a fortalecer tu vida y los que te ven. Amén. Si flaqueamos y nos retiramos y nos distanciamos del Señor, los demás seguirán tu ejemplo. Obvio, estoy hablando de los que no son espiritualmente maduros, pero los que apenas son bebés en el Evangelio, los que apenas comienzan, podrías desilusionarlos si tú eres un mal ejemplo para ellos. Bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. Cuya confianza, es decir, esa es una fortaleza, tener confianza en nuestro Señor. Que Él nos va a sacar de todos los apuros en los que estamos viviendo ahorita. Amén. No tienes por qué arriesgarte en tomar un bando extremo. Concéntrate en el Señor. No te desequilibres. No camines ni a la izquierda ni a la derecha. Sigue tu camino recto, el camino de la verdad, que es Jesús. Y prevaleceremos en estos tiempos difíciles. Por muy dura que sea la situación, por muy dura que sea el hambre, el frío y la tormenta, pasará. Porque juntamente con la tentación, Dios trae la salida. Amén. Porque Él siempre estará con nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos por esta palabra preciosa de fortaleza, mi Señor. Gracias por los hermanos y hermanas que se han conectado y por los amigos que se han tomado un tiempo con nosotros para poder escuchar palabra preciosa, palabra bendita de Dios, palabra de poder, para que por ella seamos fortalecidos en el hombre interior y podamos vivir confiados en que el Señor tiene todo bajo control. Amén. Sin desmayar. Pero de hecho debemos de esforzarnos. Hay que esforzarnos. No puedes dejarte caer fácilmente. No puedes arrodillarte ante el mundo y seguir los ejemplos del mundo. Padre, bendice, Señor, la vida de aquellos que aman tu segunda venida. Sí, Señor. Aquellos que se identifican, Señor, contigo, con tu obra preciosa en la cruz. Sí, Señor, te lo suplico. Padre, protégeles, provéeles, Señor. Tráeles sustento, Padre, diariamente. Y tráeles la felicidad y la alegría de que estamos bajo su protección y bajo el plan divino de que nosotros tendremos una salida satisfactoria a todos los males que en este momento nos aquejan. Amén. Amado Dios, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Sí, Señor. Porque tú eres bueno por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por estar con nosotros. Te doy un gran abrazo, un fuerte abrazo de hermandad y deseo lo mejor para ti en estos próximos días. Amén. Dios está con nosotros. No olvides eso. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos primero Dios el día domingo a las 9 de la mañana.